conclusiones que no aseveran el problema, entonces no estaríamos demostrando nada con la investigación de campo. Aquí no veo que hay conclusiones, no hay análisis, ya están subiendo los archivos como les parece. Franklin, Mastian y Jonathan Doisela. Lo mismo del otro parcial. Tengan seriedad en las cosas porque este es el proyecto final. Silvia y Jimmy, hablamos en clases de los análisis y ahora veo que no suben los análisis cualitativos, sino los cuantitativos. Ambos análisis son importantes. En todo proyecto de investigación se incluyen los dos. ¿Alguien más que no haya subido para continuar con los marcos teóricos?
Ya todo el mundo subió su trabajo. Ya se va a cerrar.
Bueno, alumnos, vamos a hablar un poco sobre los marcos teóricos de investigación, porque no hemos avanzado al respecto. O sí estuvimos, no me acuerdo si la semana anterior habíamos visto algo de los marcos teóricos. No, y que estaban presentando pantalla de otros trabajos. ¿De cuál trabajo? Ah, de los estudiantes. De las encuestas estaban presentando en la pantalla Ingel. Sí, pero yo pensé que habíamos avanzado. Gracias. Vamos a ver si analizamos algunos aspectos del marco teórico, porque ahora, hasta la semana que viene, ya tenemos que tener listo el marco teórico. Ya avanzamos con los informes estadísticos. Ahora vamos a ver cómo se fundamenta teóricamente la investigación. Vamos a ver algunos criterios de Sampieri sobre este tema de marcos teóricos. También pueden leer en el libro de Sampieri. Incluso yo les pasé la última edición. Para que puedan escribir los marcos teóricos, esto es muy importante, no solamente para esta materia, y sobre todo desarrollar el pensamiento crítico. Inge, no se escucha el video. ¿Y por qué será? Ustedes que saben de esto, ¿por qué me está pasando esto? Dice sonido, micrófono, cámara. Y Creo, se tiene que poner en las configuraciones compartir el video, no la pantalla. ¿Cómo? Tiene que compartir el video. Ahí donde dice compartir video, sabe salir. En los 3 puntitos. En los 3 puntitos. En los 3 puntitos dice pantalla completa, cambiar diseño, aplicar efectos visuales, notificar un problema. En la flecha dice compartir pantalla, una pestaña, una ventana y toda tu pantalla. Ahí dice, donde dice una pestaña, ahí dice abajito video, dice. Ah, ya, déjenme ver. Miren a ver. Cualitativo y mixto. Habíamos dicho que en una cápsula anterior comentábamos sobre la importancia del marco teórico. ¿Se escucha? Sí, ahí Sí, sí. ahí sí se escucha. sí, ahí sí se escucha, Inge. Gracias, Jimmy. Y la actividad de la revisión de la literatura. En esta cápsula vamos a comentar un poco el papel que juega el marco teórico en el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Habíamos dicho que toda investigación, sin importar el enfoque, sin importar el tipo de problema de investigación, requiere una minuciosa revisión de la literatura y el desarrollo de una perspectiva teórica, de un marco teórico específico y acorde con el planteamiento. Ahora bien, en el enfoque cuantitativo, el marco teórico es fundamental, pero no solo es fundamental, sino que no podemos pasar a las siguientes etapas del proceso hasta que no tenemos un marco teórico adecuado, es decir, no podemos establecer hipótesis, no podemos muestrear y mucho menos recolectar y analizar datos hasta que el marco teórico no se encuentra perfectamente estructurado, contiene referencias relevantes
y relacionadas directamente con nuestro problema de investigación. Y como habíamos dicho en la cápsula anterior, el planteamiento del problema se vuelve a evaluar después de la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. Se afina este planteamiento y ahora sí, una vez afinado, procedemos al resto de las etapas. Insisto, en el enfoque cuantitativo, el marco teórico es una guía para el resto del proceso de investigación. Y al final, cuando tenemos los resultados, el marco teórico vuelve a tener un papel preponderante, porque nuestros resultados los comparamos, los contrastamos contra ese marco teórico para ver, en primer lugar, si nuestros resultados concretos del estudio que llevamos a cabo son consistentes o no con lo que otros investigadores encontraron previamente. Hay entonces un papel antes de la implementación de la investigación, en sus fases operativas de muestreo, establecimiento del diseño, recolección, análisis de los datos, y también hay otra función que es la de contrastar nuestros resultados contra el conocimiento disponible que está estructurado en el marco teórico. Volvemos a comparar y también vemos si es, además de si es o no consistente nuestros resultados con los resultados previos, también qué nuevas aportaciones hacemos y qué nuevos rumbos o caminos trazamos o prefiguramos con nuestros resultados para que siga estudiándose el problema de investigación y siga la comunidad científica avanzando en el conocimiento, en el entendimiento del problema de investigación. Sigan respondiéndose las preguntas de investigación y sigan estableciéndose nuevos objetivos y sigan sugiriéndose nuevas investigaciones. En el enfoque cualitativo, el marco teórico también es necesario, también es importante. Siempre hay que revisar el pasado para entender el presente y prefigurar el futuro. Pero en la investigación cualitativa, al mismo tiempo que revisamos la literatura, entramos en contacto con el fenómeno de estudio, con el contexto en el cual vamos a realizar el estudio. Es una diferencia entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Insisto, en ambos el marco teórico es fundamental, pero en un caso nos sirve para guiar el resto del estudio y en el otro caso también nos sirve para guiar el resto del estudio, pero en la investigación cualitativa ya estamos enfrentándonos con el fenómeno o con el problema de investigación en sí. Por ejemplo, si yo quiero estudiar las preocupaciones de los jóvenes universitarios de cualquier carrera hacia el futuro, por ejemplo, estudiantes que van a egresar y que están preocupados por dónde van a conseguir trabajo, y estoy haciendo un estudio al respecto de carácter cualitativo. Bueno, reviso la literatura específica sobre preocupaciones de los jóvenes que van a egresar acerca de su futura vida laboral, pero al mismo tiempo empiezo a entrevistar a algunos jóvenes para el marco teórico, junto con mi primer acercamiento en el campo al fenómeno de estudio, a las preocupaciones de los jóvenes, voy integrando y después el resto del proceso de investigación sigue adelante. Y al final, en el estudio cualitativo, al igual que en el cuantitativo, el marco teórico me sirve para ver dónde encajan mis resultados en el conocimiento disponible y también contrastar mis resultados contra el conocimiento previo y ver qué aportes hizo mi investigación cualitativa y qué
nuevos rumbos debe de tomarse en el estudio del planteamiento. En el caso de la investigación mixta es fundamental que el marco teórico contenga referencias relevantes que pueden ser cuantitativas, cualitativas, pero sobre todo que contenga también investigaciones mixtas si es que las hay. Y el marco teórico para la parte cuantitativa del estudio mixto nos sirve para ir guiando todo el proceso y en la parte cualitativa para ir confrontando lo que voy observando en el campo y al final el marco teórico me sirve para mezclar la información cuantitativa y cualitativa, recordando que los métodos mixtos no solo implican recolectar y analizar datos cuantitativos y cualitativos, sino integrarlos, contrastarlos, fundirlos, analizarlos holísticamente en conjunto, y de ahí derivo, y al final el marco teórico otra vez es contrastado con los resultados de mi estudio específico. Si sin marco teórico, pues ignoro lo que se ha hecho en el pasado. Por eso es tan importante el marco teórico, porque es un marco de referencia, es una guía, y me va a servir para afinar, hasta para elegir cómo medir las variables, qué indicadores tomar, qué preguntas en un cuestionario hacer, cómo llevar a cabo un focus group, por ejemplo. También me va a servir para ver cómo interpretar los análisis en cualquier disciplina. Por ello es tan importante el marco teórico. Los marcos teóricos dan continuidad al conocimiento. Sin ellos, simplemente los estudios serían aislados y las comunidades científicas en cualquier campo, háblese de química, física, ciencias sociales, ciencias administrativas, la arquitectura, las ingenierías, en todos los campos el marco teórico es importantísimo, porque no solo enmarca nuestro estudio, no solo lo confrontamos, sino nos va diciendo cómo vamos en el conocimiento de un problema. Si alguien, por ejemplo, quisiera hacer una investigación sobre el impacto de un nuevo virus, sería muy útil y necesario para entender o para llevar a cabo su investigación. Le sería muy necesario revisar los estudios previos de otros virus. Así es que es ineludible que llevemos a cabo una muy buena revisión de la literatura y desarrollamos una perspectiva teórica, un marco teórico adecuado al estudio. Muy bien. Los temas de construcción de marcos teóricos son temas muy interesantes y de hecho ustedes deben incorporar estas habilidades para su carrera en la medida que nosotros podemos tener aportes prácticos, tener aportes vinculados a experiencias, a la implementación y diseño. Sí, los podemos tener y son muy válidos, pero tienen que estar sustentados en un marco teórico de investigación. Y aprender a escribir teoría y aportar teoría y contribuir a una nueva teoría en su carrera es indispensable, porque a veces prevalecen más los ejercicios prácticos, la propuesta de proyectos desde la experiencia, desde la empiria, pero no están sustentados en una fundamentación teórica a profundidad y que realmente pueda brindar un marco de referencia y conceptual sobre temas, sobre categorías y variables relacionadas a su profesión. Entonces, creo que siempre que se pueda escribir un marco teórico de investigación en cualquier materia que se trabaje la teoría es importante. Desde una consulta que realizo, un informe, hasta cualquier otro trabajo científico que hagamos,
porque realmente la teoría tiene que ser trabajada, tiene que ser analizada y no puede verdaderamente solamente pensar en la reproducción o copia de lo que ya está. ¿Qué consideraciones tenemos en torno al video? ¿Ustedes estuvieron atendiendo a clases? Que el marco teórico es el resultado del planteamiento del problema. El resultado del planteamiento del problema. ¿Será eso? Por lo que entendí en el video, lo que nos explicaba el marco teórico es lo que acabamos de hacer en este proyecto, sobre el planteamiento de problema, la recolección de datos y para hacer ¿cómo es esto? Explicar cómo es la recolección de datos. Y también nos dijo que el marco teórico nos ayuda a afinar pequeños detalles como las variables que utilizamos para hacer la encuesta que tenemos que hacer. Y también que sirve también para buscar qué nos hace falta o qué deberíamos mejorar en el proyecto que acabamos de realizar. Sí, alumnos, pero desde la teoría. Lo que le está explicando es que cuando nosotros queremos hacer un buen marco teórico de investigación, tenemos que ver cómo se articula con el análisis que hacemos del problema, si realmente responde y se relaciona con esto, y de igual manera al final, como él le dice, contrastar los resultados con el marco teórico. Y ahí es donde nosotros podemos ver lo que tenemos desde nuestras encuestas y las teorías y los proyectos relacionados. Por eso dice, hacer un marco teórico sería reconocer las teorías que ya están y que ya forman parte de ese tema. Si no tenemos ese espacio, estaríamos negando esas teorías. Entonces, el marco teórico es un espacio de fundamentación conceptual, de análisis crítico y valorativo de las variables más importantes de nuestra investigación. Entonces, nosotros vamos a establecer una caracterización teórica de esas variables desde diferentes enfoques, desde los criterios de diferentes autores. Por eso él dice que el enfoque holístico que se mantiene durante la investigación también es propio de los marcos teóricos. Entonces nosotros en este caso, por lo que también estamos todavía en primero y demás, vamos a escribir como marco teórico 10 planas. Y para cada variable de investigación tenemos 5 planas. El reto, porque por teoría usted puede llenar cientos de hojas. El reto está en que los marcos teóricos son originales, no deben tener plagio, debe haber el pensamiento crítico implícito en las categorías que usted desarrolla, ya sean temas centrales o subtemas, de acuerdo a la estructura que usted siguió en su análisis de variables, en la operacionalización de variables, donde definió dimensiones e indicadores. Y en función de las dimensiones e indicadores y de las variables que usted está desarrollando, debe armar el sistema de categorías del proyecto. Tal vez primero yo quisiera comenzar diciendo, por ejemplo, que los elementos básicos de la educación ambiental. Entonces, mi marco teórico empezaría por ahí, para yo analizar cómo han explicado el marco teórico, la educación ambiental desde otras perspectivas, cómo la concibo yo, desde mis experiencias, de mi práctica. Luego, podría ser que si empiezo por educación ambiental, me interese luego ver factores que a nivel comunitario potencian el desarrollo, en la educación ambiental, el desarrollo sostenible como una alternativa. Entonces voy creando epígrafes que también tengan nombres sugerentes y que se relacionen al tema. De manera tal que después de hacer ese estudio yo voy a saber
si en verdad la educación ambiental está sustentada en los principios de la sostenibilidad que se manejan desde el año 90 o simplemente se mantienen los métodos tradicionales. Luego puede que yo necesite saber lo que es un programa de educación ambiental. Entonces, primero comienzo por definir, porque esa es mi variable independiente. Por definir cuáles son las definiciones y los análisis que han hecho otros autores sobre esa variable. Y de igual manera, los criterios que yo tengo sobre ella, pero luego que confronto y analizo varios autores. Entonces, el marco teórico es un espacio de reflexión, de crítica, de análisis, donde tiene que estar implícita su forma de pensar, su forma de hacer, porque en realidad es una construcción. Y es, digamos que es un trabajo sencillo porque apenas son 10 planas y 5 planas para cada variable. O sea, evita poner imágenes que no sean propias. Si hay algo muy puntual que quiere poner, tiene que citar abajo al pie de la imagen de dónde lo sacó, en qué página y todo. Entonces voy organizando de lo general a lo particular. Por ejemplo, por eso yo decía, voy a empezar por medio ambiente y luego qué pasa en lo que es un programa ya de educación ambiental. De ahí podría definir, por ejemplo, la relación medio ambiente-desarrollo para un cambio social desde las personas. Entonces tendría una categoría que tendría que demostrar que realmente el proyecto de educación ambiental es sostenible y es viable y demás. Entonces yo voy organizando mis categorías. Las que me arroja la matriz de operacionalización de variables, y de ahí voy estableciendo también ideas conclusivas, voy estableciendo comparación entre autores que sean de los últimos 3 años mayormente. No se puede tratar bibliografías muy desactualizadas, a no ser que sea un principio que necesitemos justificar con la investigación, entonces podemos tomarlo a pesar de no estar en los últimos años. Entonces, de eso se trata el marco teórico. Entonces, ¿estamos claros en lo que serían estos marcos teóricos? Sí,
Pero alumnos, no quiero a nadie que venga el martes con todo copiado, ¿no? Y aquí hay que aplicar normas APA séptima edición, como todo proyecto, porque en todo el proyecto hay que aplicar normas APA séptima edición. Entonces, si usted quiere utilizar una cita, utilícela, pero no abuse de las citas textuales tampoco, porque las citas textuales se utilizan de manera muy controlada. Lo que se trata ahora es de que usted aporte argumentos, que realice paráfrasis, donde no utilice el contenido textual de ningún autor. Que se vea el trabajo del grupo de cada uno de los temas, que se vea la redacción, que se analice, que se llegue a conclusiones. Y sobre eso, solamente 5 planas por variable es realmente una información muy sintética. Realice adecuadamente a conciencia, clasifique primero y analice sus variables y luego los temas que integran esas variables sería el resto del contenido. ¿Alguna pregunta al respecto? No sé si el resto de todos han subido los informes, ya los voy a revisar. Y en la tarea del marco teórico ya la saben, para que no digan no me avisó. Las 10 planas son para la próxima semana ya. Y yo le voy a habilitar Moodle y les aviso. Pero recuerden poner todas las citas y referencias bajo norma APA y al final del texto, es decir, al final del marco teórico, referenciar las fuentes de acuerdo a los principios igual de la norma APA. Y esto que veíamos en el video es muy importante porque de hecho es lo que le da validez a la teoría, que es el hecho que después que nosotros hemos investigado, que tenemos las últimas fuentes, que hemos leído artículos científicos, porque no deben utilizar muchas fuentes que no sean artículos, podemos darnos cuenta si la teoría es similar y responde a los resultados del diagnóstico. Por eso es que Sampieri menciona que a veces puedes contrarrestar los resultados, porque a veces tienes resultados que no se corresponden con lo que plantea la teoría. Y eso pasa muchas veces en investigación. Entonces nosotros aportamos también desde los casos particulares a tener un fundamento teórico mucho más sólido en cuanto a diferentes temas que estemos abarcando. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Todos los grupos deben ya tener listo su marco teórico para cuando regresemos del feriado. Por cierto, les deseo un bonito feriado y que todo les vaya muy bien, que disfruten también de su familia en estas fechas. Y por favor, trabajen en sus marcos teóricos. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, tengan una buena tarde y estamos en contacto cualquier cosa. Saludos para todos. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias también. Gracias a todos. Cuídense.